Buenos días. Vamos a iniciar con el tema de las magnitudes vectoriales. Anteriormente distinguimos qué era una magnitud y lo diferenciamos de otras propiedades que no podían ser medibles. Hacíamos ejemplos como la belleza es una propiedad pero no es medible. No hay una escala, no hay un factor riguroso que me permita decir qué tan bella es una persona y asociarla a un valor numérico. Mientras que habían otras propiedades como lo eran la fuerza, la velocidad, la distancia o la estatura de una persona, las cuales sí le podíamos asociar no solo un valor numérico, sino también una unidad. Hay otra clasificación que podemos hacer entre las magnitudes medibles y es magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Hay magnitudes que quedan muy bien explicadas solamente diciendo cuál es su valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, mi estatura es de 1,65 metros. Ahí estoy diciendo un valor numérico que es 1,65 y la unidad que es metros, lo que me puede decir a mí que estoy hablando de una longitud. Hay otras también como la temperatura, estamos a 26 grados centígrados, listo, 26 grados centígrados se entiende perfectamente. Sin embargo, hay otras propiedades, como lo muestran en este dibujo, donde le dicen aplícale una fuerza, ¿hacia dónde? Y es que dependiendo de donde él aplique la fuerza, va a causar el movimiento o no de la piedra, porque si él aplica la fuerza de arriba hacia abajo, esa piedra no se va a mover. Entonces, acá ya es necesario otra información. No solo es necesario la magnitud de la fuerza, como él podría decir, aplicar una fuerza de 80 newtons, dado que la fuerza se mide en newtons, pero también quedaría la misma duda, bueno, ¿hacia dónde? Es por eso que entonces se hace la distinción con estas magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre magnitudes vectoriales y escalares? Que las magnitudes vectoriales poseen una dirección y un sentido. Entonces acá ya es importante decir hacia dónde aplicó la fuerza. Entonces ya va a decir, aplique la fuerza a 30 grados, a una elevación de 45 grados, o aplique una fuerza a la izquierda, a la derecha, etc. Le va a decir a usted hacia dónde aplica esa fuerza. Hay otros ejemplos de magnitudes vectoriales, como lo son la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, entre otras. Porque cuando uno se desplaza, por ejemplo, se dice, yo me desplacé a 50 metros de mi casa. Bueno, 50 metros, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿hacia dónde se fue? Es muy diferente decir, recorrí una distancia de 50 metros, porque la distancia es cuánta distancia recorrió, cuántos metros caminó. Pero el desplazamiento ya me está hablando de hacia dónde se fue usted, cuál fue su recorrido, y por eso es importante ya hacer la distinción de que el desplazamiento ya viene a ser una magnitud vectorial. La velocidad, por ejemplo, es importante decir la dirección de la velocidad, fue 80 kilómetros hacia el norte, a 40 kilómetros hacia el sur, etc. Y la aceleración es muy importante su sentido porque si está positiva o negativa va a marcar ya sea una aceleración para incrementar la velocidad o cuando estoy frenando. Al yo ir frenando, lo que estoy haciendo es desacelerar y ahí ya aparece una aceleración negativa. Esas magnitudes vectoriales se simbolizan con algo que se llama vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha. Lo que pueden observar acá en azul, eso es lo que llamamos un vector. Una flecha que va a representar esa magnitud vectorial. Entonces va a cumplir con ciertas características. Primero, tiene una dirección. Esa dirección es el ángulo de inclinación a la cual va la recta a la que pertenece el vector. Es decir, acá nosotros vamos a referir más que todo a ángulos. Vamos a decir, la dirección del vector es 30 grados, 45 grados, 80, 150, 280. Esos grados se da, ese ángulo de la dirección se da siempre en torno al eje X positivo. Desde ahí es el lado inicial hasta el lado final del vector. Este vector tiene otra característica que se llama módulo. El módulo de un vector no es más que la magnitud del vector. Por ejemplo, ahorita que decíamos una fuerza de 80 newtons viene a ser el módulo. Ese módulo también le va a dar el tamaño al vector. Pues mientras más grande sea la magnitud, más grande va a ser el vector. Se suele utilizar el plano cartesiano y se hace en escalas, porque si estamos hablando de 80 newtons no vamos a dividir el plano cartesiano en 80 casillas, sino que por ejemplo podríamos hacerlo de 10 en 10, de
de 20 en 20 para poder así simbolizar los 80 newtons de una forma más práctica. El sentido es hacia donde apunta la flecha del vector. Hay vectores que pueden tener la misma dirección, pero el sentido puede ser contrario, como lo veremos más adelante en un ejemplo. Y también poseen un punto de aplicación que es en donde estoy aplicando esa fuerza, donde empieza ese movimiento, ese desplazamiento, entre otras magnitudes vectoriales dependiendo del caso. Ejemplo, acá tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Esos tres vectores poseen una dirección, una magnitud y un sentido. Si hacemos que cada cuadrito de los que aparece ahí es una unidad, entonces podemos contar que el vector A mide 1, 2, 3 unidades porque su largo es de 3 cuadritos, entonces el vector A 3 unidades. El vector B, hago lo mismo, cuenta. Y en total este tiene 6 unidades. Y el vector C tiene un total de 4 unidades. Los tres serían diferente magnitud. Dirección, como ustedes pueden observar, los tres vectores tienen la misma inclinación. Todos están de forma horizontal, es decir, tienen la misma dirección. Pero el vector C se diferencia de los demás porque está apuntando hacia la izquierda. Eso ya me quiere decir que el sentido del vector C es diferente al sentido del vector A y B. Vamos a dejar hasta acá esa pequeña introducción sobre las magnitudes vectoriales y escalares y el significado de un vector. Ya en el próximo video les voy a mostrar cómo se representa en el plano cartesiano y cómo se encuentra la magnitud y la dirección dados sus componentes. Hasta luego.